Son las 20:32 y arrancamos la segunda parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros aquí en el estudio Marta Bargiela, docente de Química Analítica en la FAUBA y subdirectora de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Y también está en línea Martín Aguiar, docente de Ecología en la FAUBA, investigador del CONICET y director de la licenciatura. Marta y Martín nos van a contar todo sobre esta carrera que en muy pocas semanas, en breve, va a estar cumpliendo sus primeros 20 años. Buenas noches, Marta, bienvenida a Sobre la Tierra. Y buenas noches, Martín, que está ahí del otro lado de la línea. Sebastián y Pablo, te saludamos. Buenas noches, ¿cómo andan Pablo, Sebastián? Hola Marta, de nuevo. Hola Martín. Bueno. Todo bien. Como para arrancar la entrevista, ¿nos pueden contar sobre los enfoques de la carrera? Dale. Bueno, la carrera, empiezo yo, Marta, y después te dejo el micrófono. Dale. La carrera dura 5 años y medio. Tiene el primer año del CBC y después los 4 años y medio siguientes. La carrera tiene un enfoque que a mí me parece que resulta muy interesante. Al principio tiene un montón de materias básicas que básicamente nos permiten o les permiten a los estudiantes y a los docentes discutir cuáles son los principales efectos, digamos, propios del ambiente físico, sin la presencia de lo biológico. Tenemos química, física y también alguna estadística, y después poco a poco vamos metiéndonos con el componente biológico, ¿no? Con botánica, con los suelos, que es una linda combinación de lo físico con lo biológico, para después pasar a materias más integrativas como ecología o como genética. Y a medida entonces que va aumentando en importancia lo biológico, también empieza a ganar importancia aquellas materias más relacionadas con el ser humano, básicamente con lo social, digamos, que está muy intrincado, tanto lo económico como lo cultural, con lo ambiental. Y por último ya al final las materias que claramente apuntan a sostener marcos conceptuales o aportar marcos conceptuales que hagan a la utilización o gestión de la naturaleza. Entonces básicamente ese sería un repaso digamos de lo que es el programa. Ahora, yendo a la cuestión del enfoque, claramente el origen de esta carrera está pautado en las ciencias agrarias o en la agronomía, que es claramente también una disciplina multidisciplinaria, si es que eso se puede decir, en el sentido que la práctica agronómica está también puede ser vista o debe ser vista desde todas estas perspectivas, la biofísica, pero también la socioeconómica y cultural. Entonces eso le da una identidad a nuestra carrera de licenciatura en Ciencias Ambientales distintiva, y que si vos la comparás con carreras también licenciaturas u otro tipo de digamos de aproximaciones a las ciencias ambientales, bastante particular, porque hay, digamos, otras carreras en el país parten por ahí de facultades en donde el fuerte está en lo ingenieril, ¿no? En la intervención, o en ciencias químicas, o en las fortalezas más fuertes en el campo social. En la nuestra, yo diría que tiene un balance multidisciplinario muy interesante, y bueno, más o menos eso sería lo que yo podría aportar. Marta. A mí me parece interesante el planteo de la interdisciplinariedad y con una fuerte base, porque genera un criterio con una visión que a veces los chicos, por lo menos los alumnos, cuando ingresan, y el otro día estuvimos en el encuentro con la Dirección de Orientación Vocacional y les habían hecho hacer una nube de palabras sobre qué era la carrera o lo que pensaban que era la carrera, y era naturaleza, plantas, y entonces como que estaba muy sesgado en la visión de ellos hacia una parte. Y me parece que esta cuestión de esta base tan interdisciplinaria, que ya
viene desde agronomía en sí también, es importante para esa visión amplia que tiene la carrera. Un poco por ese lado me parece que es lo importante y lo distintivo que tiene la carrera de ciencias ambientales de la UBA, ¿no? Que está en agronomía. Exactamente. Y tiene todo esto. Yo siempre les comentando muchas veces la visión de el poder trabajar con distintos lenguajes e integrarlos, que se da desde la base de lo que fue la carrera de agronomía, fue creciendo la carrera en función de esa base, también pudiendo interaccionar distintos saberes y en la observación algo más con intersecciones más que con compartimentos estancos, que me parece que es lo importante. Un poco, siempre cuando menciono que estudié esta carrera, la gente lo vincula muy rápidamente con problemas ambientales. ¿Nos podrían contar algunos problemas que se pueden abordar desde las ciencias ambientales y cuáles son las esferas que están involucradas en cada uno? Dale. Ahí me parece que es bien interesante esto porque permite también trazar un poco una trayectoria histórica. En la agronomía, digamos, uno de los principales problemas o preocupaciones asociados a la degradación son principalmente la degradación de los suelos de campos agrícolas. En el tiempo también empezó a haber mayor preocupación dentro de la Facultad de Agronomía por cambios asociados a cambios en la biodiversidad, ¿no? Degradación de la biodiversidad, y ahí está, digamos, todo el estudio de desertificación. Me parece que al mismo tiempo lo que ha permitido abrir la carrera de agronomía es a poner sobre la mesa temas tan importantes como la contaminación, temas tan importantes como el cambio climático, y resaltar, por ejemplo, también los cambios asociados a pérdida de biodiversidad, asociados, por ejemplo, a la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, desde esa perspectiva, y se siguen, digamos, y se han seguido, en este proceso histórico, se han seguido, digamos, abriendo nuevas campos de interés que tienen que ver con lo ambiental, a partir de algo que es totalmente novedoso para la Facultad de Agronomía, que es incluir dentro de los sistemas de estudio y de trabajo los sistemas urbanos. La inserción de la Facultad de Agronomía dentro de la ciudad de Buenos Aires, un cono, digamos, una aglomeración urbana tan grande que genera una cantidad de efectos negativos, digamos, dentro de la ciudad y hacia afuera de la ciudad. Eso ha generado todo un cambio también en los intereses de investigación y de estudio, ¿no? No sé si, Marta, tenés ganas de... Y eso, lo interesante de eso es que tampoco nos estamos yendo tanto de los primeros conocimientos, porque si vos planteas la degradación de los suelos, tiene mucha relación con los sistemas productivos y algunos sistemas productivos agrícolas en la agricultura urbana, por ejemplo, en lo que es los parques recreativos, las canchas de fútbol, que ahí tenés también un tema que tiene que ver con lo que se podía pensar de la degradación de los suelos en agronomía. Y además, como hablo de la intersección, me parece que también no plantear los sistemas urbanos imbricados con uno de los mayores sistemas productivos que tenemos en el país, que es todo lo que es el sistema agropecuario, me parece que eso es lo que fue haciéndola crecer también a la carrera y dándole una identidad propia que también estuvo que ver con la población de alumnos que vinieron, ¿no? O sea, hay una población más urbana, una población con este tipo de necesidades, con este tipo de preguntas, y eso fue lo que también llevó a que esas problemáticas pudieran ser relacionadas. Y una cosa que quería comentar también con eso, pensando en no solamente la investigación, sino la extensión, las problemáticas ambientales no solamente se pueden ver desde la pérdida de diversidad, desde el cambio climático, de lo biofísico, sino justamente estas
estas tres, este tema de la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad generan poblaciones o generan vulnerabilidades, exclusiones, que también, como tiene una perspectiva muy social también la carrera, intenta buscar que estas soluciones a estas problemáticas tengan un sesgo de inclusión. Que también es importante pensar, o sea, por eso yo decía, si vos hablas de ambiente y es solamente la plantita o la naturaleza, y no tengo lo que le pasa al ser humano que está relacionado con ese ambiente, nos está quedando una pata afuera. Y entonces por eso me parece que también esta investigación a ver cómo incluir en estas problemáticas. Bueno, sabemos, Marta, que estás trabajando en muchas aristas de las problemáticas ambientales, pero particularmente en un proyecto que tiene que ver con acceso al agua. ¿Nos puedes hacer brevemente un poco contar este proyecto como para redondear esto que estamos hablando de territorios y gente? El tema del acceso al agua, primero, si uno se pone a pensar que recién en el 2010 las Naciones Unidas plantean como derecho esencial de la humanidad el acceso al agua y el saneamiento, hay una gran deuda con gran parte de las poblaciones y especialmente las vulnerables en función del acceso. Nosotros trabajamos en barrios del área metropolitana de Buenos Aires y también en poblaciones del Delta que no tienen un acceso al agua a través de redes de distribución, que entonces necesitan hacerse de otras formas de tener agua, algunas generando problemáticas sobre las que realmente tienen distribución, por ejemplo, que serían conexiones ilegales o pozos que al ser muy costosos son pozos de napa freática con grandes casos de contaminación, o agua del río, aguas superficiales que también necesitan algún tipo de tratamiento. Entonces vamos tratando de generar soluciones, primero haciéndole los análisis de las aguas, después tratando de ver cómo capacitar a la gente en el cuidado del agua que tienen, ver cómo lo pueden hacer en función de tampoco generar otro conflicto. La gente que está trabajando en agua más trabajo decía, yo pincho el caño y me estoy contaminando el agua, o sea que encima complico la presión del otro. Entonces todas esas cosas es como los caminos que se pueden hacer para tener soluciones inclusivas, para tener un acceso al agua que sea más, que se extienda a otros tipos de poblaciones, una sobreexplotación en algunos lugares. Y eso tiene alta relación también con con proyectos de investigación que hay en nuestra cátedra. Bien, pensando un poco, y tal vez volviendo un poco para atrás, pensando en esa complementariedad o esta interacción de las carreras en la licenciatura con agronomía y el marco de la ciudad, se me ocurre, Martín, que el perfil de los egresados debe ser bastante particular, y estaba preguntándome por la salida laboral. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Y lo primero es que uno puede mirar las estadísticas, y las estadísticas dicen básicamente que el 90% de nuestros egresados, y quizás un poco más, dependiendo, digamos, de la muestra que estemos mirando, tiene trabajo y está trabajando en temas que tienen que ver con la carrera, con el ambiente. Digamos, una de las encuestas que es del 2019, es decir, hasta el 2019 el 65% de nuestros egresados estaba trabajando en el ambiente público, digamos, y el ambiente público es municipalidades, provincia y también la nación. En el ámbito privado más del 20%, y un 3% trabaja en organizaciones no gubernamentales. Nosotros ahora con Marta estamos planificando otra encuesta 2023 y pensamos que puede haber, porque las primeras encuestas mostraban
que mayoritariamente se insertaban. Nuestra carrera empezó en el 2002 y a graduarse en el 2005-2006. En ese momento había un componente muy importante de nuestros egresados que se quedaban en la facultad, que se insertaban en las cátedras y en otros organismos públicos. Y en cambio la actividad privada era relativamente menor a la que tenemos ahora. Nosotros pensamos que eso, esta próxima encuesta va a mostrar de que claramente está aumentando, porque hay una demanda muy grande del sector privado, en la medida en que están apareciendo un montón de reglamentaciones dentro del país de atención a los impactos ambientales de la actividad humana. Así que bueno, digamos, eso sería por el lado, digamos, más profesional. Más específicamente, el 4%, digamos, la mayor cantidad de gente, casi que el 62% de estos encuestados trabajaba en aspectos que se relacionaban directamente con la gestión de recursos naturales, gestiones de recursos naturales asociados a ambientes urbanos. Y un 15% en cambio lo hacía en consultorías y otro poco más en docencia. Bastante están trabajando en investigación, cerca del 70% trabaja en investigación, y esta investigación la lleva adelante tanto en la universidad como en organismos como parques nacionales, ¿sí? Así que están directamente relacionadas con cuestiones ambientales. Eso por el lado de los números. Marta, no sé si tenés algo más. A mí me parece que, bueno, es una carrera joven, ¿no? Tiene 20 años, pero es una carrera joven. Y yo creo que esta formación que tienen les está haciendo generar sus propios nichos. Hay como la percepción de que están comenzando a entrar a lugares que antes no eran como pedidos. Por ejemplo, en la industria es necesario tener un encargado de ambiente, que antes lo retenía el mismo encargado de higiene y seguridad. Y ahora comienzan a estar como un personaje importante el encargado de ambiente. Y muchos son nuestros graduados. Y trabajan sobre tratamientos de aguas. O sea, están empezando a generar, a mostrar que pueden tener este tipo de actividades. Que siempre las carreras jóvenes van a tener que hacer ese ejercicio de la generación del nicho de trabajo. Sí, demostrar. Claro, exactamente. Y me parece que sí, el tema de la gestión, de la gestión ambiental, de toda la discusión sobre la sustentabilidad, yo creo que nuestros graduados tienen las herramientas para poder, quizás lo tendríamos que reforzar, pero tienen las herramientas para poderlo trabajar. Y lo están demostrando. Por eso nuestra percepción de que en esta encuesta vamos a tener este tipo de casos, por consultas que nos vienen, alumnos que se están por recibir y les falta la tesis y están en un trabajo de este estilo. Entonces me parece que son cosas sumamente interesantes. Sí, el otro día alguien me preguntaba, bueno, pero está bien, vos me estás diciendo que están trabajando y eso es muy bueno, qué sé yo. ¿Cómo es la cuestión de salarial, digamos? ¿Están conformes, no están conformes? Y la encuesta que tenemos de 2019, no de este momento que claramente estamos en una situación muy particular, el 60%, y creo que por ahí un poco más, 65% estaba, digamos, estaba satisfecho con lo que estaba ganando, o muy satisfecho o satisfecho. Y eso me parece que también es un dato interesante, es decir, ocupación muy alta, ocupación en temas ambientales muy alta, y un grado bastante importante de satisfacción respecto de la remuneración, de la forma en que se están ganando la vida, ¿no? Pero esto pone de manifiesto la importancia de realizar una nueva encuesta. Sí, esta parte va a estar un poco por ahí sesgada, ¿no? Porque en estos momentos no estoy muy seguro que haya mucha gente satisfecha con lo que gana. Bien, y recién en la introducción estamos hablando un poco sobre el aniversario de los 20 años de la carrera. ¿Nos pueden contar qué están preparando? Dale. Bueno, por lo pronto queremos, digamos, de alguna manera trazar la trayectoria de estos 20 años, y para ello entonces lo que estamos organizando son unas jornadas
en las que vamos a invitar a los docentes y a los estudiantes que presenten los trabajos que han estado presentando en distintas reuniones científicas y congresos asociados, digamos, al estudio de problemáticas ambientales. Por otro lado, tenemos también pensadas organizar al menos, varias mesas redondas, una de ellas con graduados para plantear y dejar un poco más explícito cómo son los perfiles profesionales y cómo ha sido la dinámica de esos perfiles profesionales de los egresados. También mesas redondas para plantear algunas experiencias que nosotros identificamos como novedosas dentro de la Facultad de Agronomía, algunas que se desarrollaron en el borde, digamos, de la frontera agropecuaria, en la región chaqueña, algunas que tienen que ver con ecología urbana, y Marta ahora por ahí les puede contar un poco más. Algunas que tienen que ver con aspectos socioculturales y económicos en la región del Delta. Y después también vamos a tener conferencias. Vamos a tener un grupo de invitados especiales importantes para desarrollar temas ambientales que van en línea con las cosas que nos preocupan en la actualidad: el cambio climático, los problemas ambientales asociados a la explotación de recursos mineros, los aspectos que tienen que ver con lo legal, ¿no? Tener una idea de cómo debería ser el portfolio de leyes que debería tener la Argentina y para poder avanzar de manera ambientalmente sustentable o lo más sustentable posible hacia las próximas décadas. Y con el tema de las experiencias que dijo Martín, lo interesante es cuáles son las experiencias que salieron desde ciencias ambientales y que crecieron y pudieron extenderse hacia la sociedad. Por ejemplo, el tema de ecología urbana con el Observatorio de Higiene Urbana, que tiene todo un trabajo hecho desde la carrera hace mucho tiempo. La relación que tuvimos y tenemos con una cuenca que está en parte de la zona de influencia de nuestra universidad, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, todo lo que es los convenios que se han hecho, los trabajos, y también eso cómo llevó a ciertas cosas que se hacen en las materias, cómo las asignaturas crecieron con eso y pueden elaborar desde humedales construidos, protección contra el dengue con un control biológico. Tratar de mostrar que todas esas cosas surgieron de este desarrollo que tuvo la carrera. Un poco la carrera se quiere festejar a la carrera. Uh-huh. Y mimarse un poco y mostrar que estos años han sido muy fructíferos. Y un poco en esta línea, y ya como para cerrar la entrevista, me gustaría que, si en este momento hay alumnos y alumnas de secundario, uh-huh, que son quienes van a los futuros alumnos de la carrera, me gustaría que les contaran brevemente y de manera concisa por qué está bueno estudiar la licenciatura en la FAUBA. Esta yo querría que la empiece a contestar Marta, que es la que los agarra ni bien entran a trabajar con nosotros, los estudiantes. Marta, ¿querés empezar? Yo creo que es importante yo creo que lo que hemos venido diciendo es lo que nos da el pie para decir por qué la tenemos que estudiar. Van a tener una base muy potente, van a generar un criterio que los va a poder ayudar a su desenvolvimiento laboral. Tienen el acceso a experiencias muy interesantes que los pueden llevar después a ver cuáles van a ser sus vías futuras de trabajo, desde, proyectos de extensión, como me preguntaban ustedes, desde trabajos en sociología, como decíamos que la experiencia en el Delta, o esta experiencia sobre residuos, y que se van a llevar un cúmulo de experiencia y un sentido común interesante, como para poder tener un trabajo que los satisfaga y que sientan que están haciendo lo que realmente querían. Entonces me parece que les damos
una formación integral y bueno, les va a ser útil. Bien. Yo solo para agregar es que, digamos, consultados nuestros graduados, también las encuestas que se han hecho, indican un grado de satisfacción en el sentido de que la carrera los ha provisto de las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse profesionalmente. Es decir, que nuestros egresados son exitosos en la medida en que consiguen trabajo en la sociedad y la sociedad les reconoce el trabajo pagándoles un salario que les permite el bienestar que están buscando para su vida, y que, digamos, la carrera en sí misma los prepara correctamente y apropiadamente para que eso siga evolucionando positivamente, ¿no? Bien, excelente. No, bien, quizá para destacar una cosa que se me ocurre mientras estaban hablando ustedes, es que también tiene una cosa muy de querer hacer las cosas un poquito mejor la carrera, y siento que aporta una banda para poder llevarlo a cabo, porque al fin y al cabo parece que es un caos cuando hablamos de problemas ambientales, y poder tener una visión que te va mostrando los diferentes caminos, como que cada uno puede encontrar el suyo, sí. Y poder aportar al respecto. Y siempre pasar por la universidad, la más linda de todas me parece para mí, siempre es un golazo. Así que anótense en la FAUA, en la Alicia. Bien, Marta y Martín, les agradecemos que hayan estado en Sobre la Tierra. Felices 20 años de carrera, pero ya hubo otros directores y directoras anteriormente. Y estos micrófonos son de ustedes también, así que cualquier otra novedad, avances, después nos cuentan cómo salieron los festejos y las mesas redondas y las jornadas. Bueno, muchísimas gracias Pablo y Sebastián por el espacio que nos han dado, y gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharnos hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.